Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5:04 de la tarde. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, compartir y discutir lo que hoy es importante que ustedes sepan, como siempre decimos, nuestras audiencias, porque el país tiene derecho a saber. Y ese país que se constituye también desde la diáspora puertorriqueña en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a tener un programa que básicamente vamos a discutir con el compañero Marcos Pérez de Boricua, lo que hemos estado analizando e investigando por 3 semanas. Es una investigación que nos va a colocar en dónde están las agencias públicas, específicamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la agencia principal para defender los recursos naturales en Puerto Rico, con una carga y una misión constitucional, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Pero yo quiero traer un contexto para ubicarlo en el día de hoy, de lo que nosotros vamos a discutir, porque tiene que ver no solamente con la participación de agencias y gerencia de la Autoridad de Acueductos, también de gerencia y empleomanía del Departamento de Recursos Naturales, que tantas veces hemos dicho no se hablan aparentemente las agencias. Cada quien tiene una finca aparte. La gestión que cada una hace dentro de la misión que tienen para cumplir con su deber público. Y es que el Departamento de Recursos Naturales es quizás el fogón prendido más importante en los últimos años en Puerto Rico. Y no es casualidad que obviamente también hayan tenido que atender todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico a partir de los impactos climatológicos como los huracanes. Es que el Departamento de Recursos Naturales ha tenido personas sentadas como jefas de agencia, que han sido identificados en casos de negligencia, en otros casos rayando en la corrupción, pero sobre todo en los últimos años, en la dejadez que ha tenido esa gerencia principal del departamento para atender lo que son los casos de crímenes ambientales, las incidencias en nuestra costa y en tantos otros espacios del país. Y yo quiero empezar por Rafael Machargo, porque hoy estuvo en el tribunal, por lo menos citado como principal testigo contra Enrique Questel, el ex alcalde de Santa Isabel. Antes de ir a eso, yo quiero presentar a Marcos para que todo el mundo lo vea, que es por la primera vez, no es la primera vez que viene a este estudio como está. Pero Marcos ha venido antes a nuestro estudio porque obviamente ha sido parte de otras intervenciones que hemos tenido a lo largo de los 11 años que llevamos en el proyecto. Bienvenido como siempre, Marcos. Gracias por recibirme, Carmen. Marcos, nos juntamos y eso lo vamos a explicar ya mismo, pero yo quiero empezar con Rafael Machargo, Marcos, porque yo creo que cuando yo vi la nota hoy que nos ha pasado en medio de esta investigación, uno se encuentra con información que uno no puede creer que se dé tan cerca de poderle descubrir al país y a nuestras audiencias lo que son las investigaciones
en este caso esta propiamente. Rafael Machargo está anunciado como el principal testigo del caso de Enrique Questel. Enrique Questel tiene un caso, lo hemos discutido antes, que lo identifican como esa persona que llamó al secretario Rafael Machargo, pero no llamó solamente a Machargo, llamó también al director de campaña de la entonces gobernadora sucesoral, Jorge Dávila, para hablar y discutir un caso que él tenía de una invasión a la zona marítimo terrestre de Santa Isabel. Entonces, qué interesante que hoy es la vista preliminar y el primer testigo contra Enrique Questel va a ser Rafael Machargo. Rafael Machargo tiene un referido a ética. También. Rafael Machargo tuvo un referido al Departamento de Justicia. Pero no al FEI. Pero no al FEI, porque el Departamento de Justicia determinó que no había causa para creer que había cometido un delito. Y yo creo que nosotros vamos a hablar a través de la discusión de esta investigación de precisamente dónde están los silencios y las acciones de funcionarios públicos atendiendo lo que deberían estar atendiendo, que es velar en un caso por los recursos naturales, velar por otro que un contrato se haga conforme a derecho y conforme a lo que está establecido entre las partes, que son los silencios y los gritos que tiene una investigación que cuando vemos a Rafael Machargo en el tribunal nos cuestionamos. Y las consecuencias de las acciones de Rafael Machargo, ¿habrá alguna? Habrá alguna. Y lo que nos preguntamos es también, Carmen, ¿hasta cuándo vamos a ver esta tendencia que está en este caso del exalcalde Machargo, que está en lo que vamos a discutir? El exsecretario. No lo pongas de alcalde, que es capaz de correr en el 2024. De cómo se borra esa línea entre partidos, consultores y funcionarios. Y ya el funcionario no sabe si es un operativo político, si tiene una responsabilidad ministerial. Todas esas fronteras se están borrando, y eso es lo que vamos a ver en el caso que vamos a discutir también en Cantera de Corrupción. Todas esas líneas borrándose, y muchos funcionarios, por esa introducción que tú diste, a raíz de esa desinstitucionalización de las agencias, exacto, muchos funcionarios que ya no solo no cumplen con su deber ministerial, parecería que no quieren cumplirlo, o que no llegan a las agencias con ese propósito. Así que tenemos una situación bien particular en donde eso se está repitiendo en distintos lugares del país y en distintas agencias públicas también. Yo creo que ese marco, por eso quería traer lo que pasó hoy, porque obviamente también como periodistas, pues nosotros hacemos y tenemos la buena o mala costumbre de que siempre el editor, la editora nos decía, y nos dice, porque ahora mismo nosotros tenemos editores, claro que sí, nos dice... ¿dónde está el momento, el tiempo más reciente de esa historia? Entonces, realmente cuando eso se te da, tú dices, el trabajo que una hace es ese esfuerzo de ubicar a la gente en el contexto, y hoy no nos faltó el contexto apropiado de lo que vamos a discutir en el tiempo de hoy. El más apropiado porque, por ejemplo, tú mencionas que esta controversia del exalcalde, ¿verdad?, y el exsecretario, se trata de la zona marítimo terrestre, y fue precisamente el exsecretario Machargo el que se puso creativo y trabajó con el deslinde de la zona marítimo terrestre, y a partir de un memo de él, ¿verdad?, es que personas como Moisés Sánchez Loperena luego tuvo acceso a unos permisos para poner el trailer en Joyuda y apropiarse de 30 y pico de pies de playa. Y habíamos conversado antes en otros podcasts de Bonita y otros episodios, que es en el caso de la zona marítimo terrestre, ese pistoletazo lo había dado esa interpretación de Machargo. Y en este caso que vamos a ver ahora, ¿verdad?, también, además de esa interpretación creativa, es el reglamento 2020. El famoso reglamento conjunto que, a pesar de que es nulo, el tribunal apelativo decidió que era nulo, el Tribunal Supremo, les tengo un cuento, me encontré hoy con un juez del Tribunal Supremo. Yo hago esas cosas para bajar el nivel, bajar la tensión.
a pesar de que el Tribunal Supremo dijo, aténgase, prevalece la ley y 3 veces. del apelativo. También 3 veces perdieron. Esta gente todavía están hablando del reglamento conjunto para arrimar esa sardina a la brasa para hacer lo que quieran en los diferentes proyectos. En todos estos proyectos que hasta ahora ha habido irregularidades, también no solo está la interpretación esta de Machargo, sino que estos funcionarios enarbolan ese reglamento conjunto como una especie de nuevo testamento de ordenamiento territorial y se basan en eso y eso es todo según el reglamento conjunto, Y es un documento nulo. Sí, lo quieren empujar a como dé lugar. Pero yo voy a saludar para entrar en el tema que nos compete a esta hora. No se preocupen que mañana es otro día, mañana es jueves, mañana tenemos un programa a las 11 y podemos hablar de otros asuntos que sé que está pasando mucho. El 693 está bien caliente, pero vamos a dedicarle este programa a esta investigación para que ustedes puedan, incluso con las notas que van a salir mañana, puedan ir armando este súper rompecabezas, porque es un súper rompecabezas. Por ahí está Mabel Rivera, saludos Mabel, José Rodríguez, Caridad Sánchez, Caridad, bendito Caridad, por poquito te digo Caridad Pierluisi. Qué bueno que estás por ahí, no te había visto. Terry González, Miguel Medina, José Miguel Malavé, Nilda Cruz desde Humacao como siempre. Gracias Nilda por estar, Aida Mendoza. Y obviamente Country, lo demás es para abajo. Mirna Serrano de la Cuarta está por ahí. Gracias Mirna siempre desde Ocada. Evelyn Torres, Gilmamech Sancho Vázquez. Yo tengo que tener cuidado con esos nombres porque sabes que estos muchachos son creativos y a veces los leo y son tienen otro significado. Adalberto, espero que estés bien. Saludos naranjiteños de Dorcas. Ilka Hernández siempre está por ahí. Javier Toledo, Ariel Torres. Bueno, está todo el mundo hoy de Cibones y dice que está caliente esto. Bien caliente. Bueno, yo creo aquellos que no hayan leído las historias los vamos a referir a bonitasradio.net. Allí está la historia con sus diferentes imágenes y videos, pero también en eiborica.com. Esta ha sido una historia, como escucharon ayer en el podcast, que nos juntamos para hacer una investigación que parecía un poco compleja, resultó mucho más compleja de lo que parecía en principio, pero que básicamente toca esas dos agencias. Cuando estamos hablando de lo que nosotros hemos denominado un contrato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que se convierte en el telón de fondo, en lo que viabiliza la operación comercial de una cantera, en ese espacio que mañana lo van a entender más en el contexto, pero en ese espacio que en el 1993-94 se convirtió en lo que iba a resolver los problemas de sequía de Puerto Rico, el famoso superacueducto del norte. Digo que mañana van a entender porque hay un contexto político partidista particular que mañana lo vamos a explicar. Y cuando usted va a ver un contrato de dragado, usted piensa que en efecto, para decirlo bien sencillo, usted va a ver la draga, va a ver una maquinaria de que es posible que haya excavación. ¿Usted cree que es para eso lo que van a utilizar es ese tipo de equipo para sacar agua de ahí y poderla llevar a donde hace falta, ¿verdad? Hasta ahí pensaríamos que eso era lo que iba a ocurrir. El problema es que, y voy a empezar, y esto va a ser una conversación entre ambos, es que aquí hay una suspicacia cuando hay grupos como son los ciudadanos que utilizan las redes sociales, como es el León Fiscalizador, el propio Eliezer Molina, ex candidato a la gobernación. Cuando van al sitio y hacen unas imágenes específicamente con drones, y allí lo que se veía no era necesariamente un dragado, como lo conocemos, y si no vamos a conocer nosotros un dragado, porque en Puerto Rico, mire, han prometido 2.500 y han hecho 3, pero los hemos visto en la historia, los hemos visto. Y los famosos dragados de la Bahía de San Juan en los 80. Exacto. Los recordamos. Recordamos, y sobre todo también por historia, ¿verdad? Y están en las imágenes, etcétera. Así que eso prende la mecha. Ahí hay una suspicacia. Y obviamente
hay un acercamiento de fuentes de información que empiezan a provocar que el periodismo entre Boricua y Bonita Radio se activen. Y aquí estamos con una investigación que ya dejó una primera entrega, una segunda entrega que es un poco la explicación de lo que es, cómo funciona un dragado, porque allí hay maquinaria. Y lo que nosotros encontramos a partir de visitas, testimonios, pero sobre todo documentos. Yo siempre, Marcos, le digo a nuestra audiencia que lo mejor que puede pasar en las investigaciones periodísticas es que haya como dicen los gringos, un rastro de papel. El rastro de papel, porque ahí como que no habría manera, ¿verdad? ¿A ti te ha llamado alguien del Departamento de Recursos Naturales? Nadie. Ayer hicimos un cierre de la historia, tratamos de comunicarnos, está consignado en la historia con uno de los oficiales de prensa, y cuando le explicamos en el texto, después de darle el saludo inicial de cortesía, que para que lo llamáramos, pues ahí se detuvo la comunicación. Se detuvo comunicación. O sea, yo siempre digo que cuando usted tiene una investigación que presenta documentos y evidencia, pues es mucho más difícil contestar. Nadie nos ha desmentido desde esta mañana. En efecto, se paralizaron las comunicaciones. Yo hablé, y tú estabas presente, con una funcionaria del Departamento de Comunicación de la Autoridad de Acueducto. Nadie dice nada. No. Y en este momento, lo que deja bien claro esta investigación es que allí hay una operación ilegal de cantera. Y cuando hablamos de operación ilegal, y aquí le dejo la palabra a Marco, porque para usted operar una cantera tiene que tener unos permisos. Y usted no puede tener un contrato de dragado que está consignado en el registro del Contralor, ese contrato que dice que van a sacar 288.800 metros cúbicos, pero finalmente están sacando 700.000 metros cúbicos. A 5 años. A 5 años. Y usted no puede hacer eso si no tiene los debidos permisos. Y ahí te doy la palabra para que un poco vayamos por el rastro desde la querella anónima y cómo es que llegamos a establecer que en efecto no tiene los permisos y que hay como un truco con los permisos incluso. En el permiso del embalse, si ellos hubieran extraído el material crudo del fondo del embalse para lo que estaba permitido y lo venden, que es lo que se conoce en la jerga como el slush, ¿verdad? Y eso es agarrarlo, trae, como están en las fotos de cómo funciona la cantera, basura, telas, hay muchas telas en los ríos, eso hay que observarlo, sí. Botellas, etcétera. Y eso usted lo pasa por un cernidor, pero de los como el que usted tendría en su casa, ¿verdad? Exacto. Para que quede no un cernidor fino, uno grueso. Y lo que quede ahí usted lo vende como un material, ¿verdad? Para relleno, tiene muchos usos, etc. Ahora, lo que estamos viendo acá es la operación de una cantera que para eso usted tiene que tener unos permisos que son extracción de corteza terrestre, por ejemplo. Si usted va a utilizar unas maquinarias como las que ellos están utilizando, que utilizan agua, pues usted, aunque no utilice agua de los cuerpos de agua, en este caso el Río Grande de Arecibo, pero usted también tiene que notificarle que usted está haciendo una operación industrial de minería. Hay unos permisos específicos para eso. Y hay unas empresas en Puerto Rico que, ¿verdad? A mí no me gusta la extracción terrestre y creo que deben parar todas, pero legalmente existe esa industria en y hay un Rico. Procedimiento que hay que seguir. Y hay un procedimiento que hay que seguir. En este caso, ese procedimiento no se siguió. Así que ese día 18 de marzo llega una llamada anónima a la unidad marítima del DNA en Arecibo, en el que un ciudadano se queja de unos trabajos que estaban extrayendo corteza terrestre en el superacueducto. Es muy general, ustedes deben estar viendo ya en pantalla esa primera informe de querella, y de ahí en adelante se desata toda una cadena investigativa que es lo que nosotros damos tracto de que no se está cumpliendo, como tú dijiste, lo que estipula el permiso. Exacto. Y el contrato con lo que se hace en el lugar. Nosotros al ir el 22, además de haber ya visto los videos de León, de José Luis, habían unas denuncias iniciales de Eliezer, creo que y vamos a hablar también de eso, la representante Nogales presentó una querella formal. Formal es importante, en mayo. Hay que presentar querellas formales también. Pues no se había visto el problema más allá, que no es poca cosa. Es una de
yo creo que este es uno de los desastres ambientales más grandes que ha habido en Puerto Rico. Pero no se había trascendido de la denuncia del shock, ¿no? De, wow, qué grandes estos trabajos. Y no se sabía en específico si esos trabajos, porque tú no lo sabes, si esos trabajos tienen relación o no con la cantera. En el caso de nosotros, no es así. Así que después de eso, hay unas intervenciones que realizan los vigilantes a la cantera. Yo te voy a detener ahí para decir lo siguiente. Tenemos en pantalla la querella de Mariana Nogales. Es esa narración de lo que vio un ciudadano que utiliza las redes, denuncia, etcétera. Lo más importante es que si nos quedamos ahí, lo podríamos leer, que fue lo que no ocurrió porque obviamente tuvimos la oportunidad de hacer la investigación, que era estrictamente un movimiento ilegal de terreno o una barbaridad en un contexto de crimen ambiental. Lo que pasa es que cuando llegamos a la investigación, vemos que además de que los vigilantes ya tenían una investigación abierta en curso, por lo que denunciaban unas partes que ellos tenían que entrar en la investigación porque no podían decir qué pasaba allí si no investigaban. Y ellos tienen capacidad en ley, a pesar de que los abogados de la corporación dicen que no, tienen capacidad en ley para investigar. Están facultados en ley. Están facultados. Entonces, si usted se queda ahí, pues no pasa nada, pero la investigación de ellos nos coloca a nosotros ya con documentos, este tipo de documentos, las querellas, etcétera. Si hay una relación contractual entre la Autoridad de Acueductos, que es la agencia que tiene control sobre el embalse, ¿verdad? Vamos a empezar a delinear sí, esto es bien importante. ¿Quiénes son los que tienen control sobre el embalse? La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado desde los años 90, finales de los 90, en el 97 fue que se inauguró el supertubo. Porque decidieron que iban a utilizar la zona cárcica, que es la zona que más agua produce en Puerto Rico, para traerla a los lugares del área metro, el este y del oeste, que tenían problemas con el flujo de agua. Si eso es así, tiene que haber un contrato. Encontramos el contrato. El contrato es con la autoridad. El contrato es con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene la facultad en ley, está llamado por también mandato constitucional, a fiscalizar el uso de las aguas, a fiscalizar los recursos naturales de Puerto Rico, que incluyen allí mogotes, que son de la zona protegida del Carso, exacto, que incluyen allí especies en peligro de extinción que habitan esos mogotes, como la palma de corozo, por ejemplo, el árbol de maga, que es un árbol que a la gente le encanta la flor, ¿verdad? Muy reconocido, y otras especies como la boa puertorriqueña. Y también es importante recordar, en este contexto de desinstitucionalización, que es el Departamento de Recursos Naturales el que tiene que fiscalizar a sus colegas de agencias de gobierno, claro, para evitar estos tipos de excesos, ¿no? Así que está llamado a fiscalizar a la AAA, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a todo. Entidad pública o privada. Lo faculta en ley. Y desde que tú lo mencionaste ahorita, desde los vigilantes, que son, ¿verdad?, el mando más raso, pues ellos están facultados en ley para intervenir, y los vigilantes a su vez, para poder probar sus casos y llevar una prueba científica a probar los casos que se requiere para probar crímenes ambientales, pues revocan entonces la ayuda de expertos en biología terrestre, en especies acuáticas, en geología, en lo que ellos crean, ¿verdad? Y los vigilantes en esto son unos profesionales que están muy capacitados y tienen mucha pericia en el conocimiento de los reglamentos, pues traen a estos expertos, colegas suyos de otros departamentos o de otras reservas naturales, para que les ayuden a ver si sus observaciones en el campo entonces tienen una base científica, ¿no? Mire, claro, yo vi que rasgaron un mogote. ¿Es un mogote realmente? Pues la geóloga o el geólogo es el que puede decir si es un mogote porque tiene tal piedra. Si se afectó una especie también de pez, pues es el especialista en especies
Acuáticas el que va a certificar si eso es un daño. Claro. Y ese es el caso, así empieza el caso. Así empieza el caso. Aquí hay una pregunta de Caridad que me parece que es importante. ¿Quién es el custodio del embalse? Yo estoy casi segura que aun cuando quien tiene poder sobre el embalse, en este caso porque gestiona, operacionaliza el flujo del agua potable, y obviamente el embalse es fundamental, aquí hay una responsabilidad de la EPA, literalmente a través de una ley federal que se conoce como el Clear Water Act, que lo regula todo en Puerto Rico con relación al agua. Así es que no estoy tan segura si el custodio del embalse sigue siendo la autoridad, pero obviamente todo lo relacionado con el agua tiene un pespunte, como dirían en country, definitivamente federal, bueno, porque el Clear Water Act está ahí. Son jurisdicciones compartidas. Exacto. El cuerpo de agua, en ese caso el embalse, que también es el Río Grande de Arecibo, el Departamento de Recursos Naturales en la jurisdicción de Puerto Rico está llamado a protegerlo y está llamado a velar por el usufructo y si se fuera a explotar, hacerlo de acuerdo a las leyes y reglamentos de Puerto Rico. Y por otra parte, por Puerto Rico ser territorio de los Estados Unidos, por ende, todas las aguas que están en Puerto Rico, incluyendo los ríos, los charcos, sí, como lo están oyendo, hasta los charcos, lo dice la ley, las quebradas secas, lo dice la ley. Claro. Todo eso son aguas territoriales de los Estados Unidos de América y no solo están reguladas por el Clean Water Act, Carmen. Están reguladas por las leyes del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que son quienes están facultados para implementar en los ríos el Clean Water Act. Y en este caso está el Harbors Act, que ellos administran. Usted no puede hacer una charca, usted no puede hacer un dique, usted no puede hacer un muelle, que hay muchos muelles por ahí, ¿verdad? Como los de Salinas. Usted no puede hacer un muelle como los que hicieron en el Camino del Indio. Ahí está. No ahora los federales están ahí. Vamos a ver qué porque pasa. esos son intereses, si usted lo piensa desde la lógica de la política, ¿cuál es? Estados Unidos quiere proteger sus aguas territoriales y sus intereses. Claro. Así que si usted quiere construir ahí, alterar ese ecosistema o río, usted tiene que pedirle permiso al Cuerpo de Ingenieros y a la EPA. Y si usted, por ejemplo, que esté en este caso, deposita material, sedimento, relleno de la corteza terrestre o agua que ya usted usó al río, también tiene que tener el permiso de esas dos agencias. También. O sea, aquí lo más importante es que lo que estamos viendo y lo están viendo en video, es una operación que yo quisiera que alguien me dijera dónde está ahí el dragado. ¿Dónde está ahí la draga haciendo el trabajo que tiene que hacer? Ahí usted está viendo cómo están sacando arena de lo que han rasgado. Yo quisiera que alguien me dijera dónde está ahí. Y ahora, después que usted ve este video que es de mayo, principios de mayo, este es el video que gentilmente hoy una persona me envió, pero yo le dije, ya lo habíamos identificado porque es el que hizo el león fiscalizador. Esto es en mayo y van a ver lo que entonces más tarde logramos conseguir a partir de una visita en junio. Pero en toda esta lectura de ese contrato y de los documentos que hablan de los permisos, nos damos cuenta que en efecto esos permisos... Este es el video nuestro, Carmen, sí, de esta visita, quiero decir. Ese es ese que está corriendo. Ese es el de junio. Lo más interesante es que en términos de los permisos, como se dan esos permisos, este contrato se da en julio y 6 meses más tarde se consigue el permiso de OCPE, que es el PMO. Hay un permiso general de obras que lo tiene que dar el Departamento de Recursos Naturales. Ese permiso no se había dado hasta después que OCPE, a mí me encanta esto porque es que, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? La agencia experta es Recursos Naturales. Y la agencia experta no había dado el permiso general de obra, pero ya OCPE lo había dado el 20 de enero del 2022. Y nada más y nada menos que una se encuentra con que el mismo día que dieron el permiso, Doriel Pagán, la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y un ingeniero
de nombre Roberto Martínez, director ejecutivo de la región metro. de la región metro, hacen un video de relaciones públicas de los que deben estar todavía Propaganda. Como diría Brenda Reyes Tomasini, de propaganda. De lo que todavía deben estar mirando este programa para ver si dejan hablar a Doriel Pagán con nosotros, porque nosotros pedimos la entrevista y nos dijeron que eso tenía que pasar por diferentes aprobaciones. Estamos esperando, deben estar escuchándonos ahora mismo. Saludos. Y que habían recibido nuestros correos electrónicos. Oh, sí, hace una semana ya habíamos hecho las peticiones. Pero lo más interesante es que cuando usted analiza todo ese tracto de permiso, se encuentra con esas deficiencias, ¿verdad? Primero doy el contrato, establezco que son 288.800 metros cúbicos lo que vas a poder sacar en 5 años, pero el permiso de OCPE dice 700.000. Cuando el 20 de enero vamos a escuchar y vamos a ver el video de Relaciones Públicas alias Propaganda. Completito. Que la autoridad de acueductos, Doriel Pagán y el ingeniero Roberto Martínez y otra funcionaria del área están anunciando con bombos y platillos que están dragando, no que empezaron ese día. No están diciendo hoy fue que obtuvimos el contrato, el permiso. No, es que ya estamos dragando y ya sacamos 70.000 metros cúbicos. Vamos a escuchar el video y a verlo, es bien breve, 2 minutos y volvemos al tracto de esta investigación. Escuchen bien, sobre todo el ingeniero. Nos encontramos en el lago regulador que suple aguas crudas a la planta de filtro del superacueducto, una de nuestras plantas más importantes debido a la cantidad de clientes que se suplen de ella. El superacueducto sirve la cantidad de 600.000 clientes de las regiones norte, metro y este. Actualmente comenzamos el proceso de dragado de este lago regulador. En esta área el proceso es con maquinaria. Al fondo tenemos lo que es la draga como tal. De esa draga se extrae arena con agua que discurre a través de toda esta tubería que vemos por aquí para venir entonces a descargar en estas charcas de retención. En estas charcas el sedimento se va al fondo, el agua se queda en la superficie y va discurriendo para luego regresar nuevamente al río que nos trae agua. Ese es el proceso de dragado en el cual ya hemos removido unos 70.000 metros cúbicos de arena. Este proceso es un proceso bastante complejo. La logística que hay que desarrollar va a tomar un periodo de prácticamente unos años. Sin embargo, lo más importante aquí es que comenzamos. Y esto es parte de nuestro plan maestro de mantenimiento de nuestras facilidades y muy en particular en temporadas o en periodo seco, pues es parte del mantenimiento de nuestras instalaciones para asegurar el agua potable a nuestros clientes y el suplido de aguas crudas. La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados lo dice claramente. 2 cosas. Esto es un proceso complejo. Estoy de acuerdo, presidenta. Es un proceso que lo hacemos como parte del plan de mantenimiento. Le faltó decir que el plan de mantenimiento se lo cobran a usted en su factura. Todos los meses. Todos los meses. Y servicios ambientales nos cobran en la factura. Y servicios ambientales también. Búsquelo. Entonces, estamos hablando de que el mismo día que se inaugura supuestamente el dragado para efectos de propaganda, ya venía habiendo actividad allí y el propio ingeniero dice que sacaron 70.000 metros cúbicos. A juzgar por lo que hemos encontrado en esta investigación, que incluso tenemos recibo de las transacciones que se dan en efectivo para cobrar. No sabemos quién las cobra ni a qué cuenta van, porque no nos han querido responder las agencias públicas y el contratista tampoco hemos podido hablar con él. Pero a juzgar por $450 por 25 metros cúbicos, estamos hablando que a ese momento, 20 de enero del 2022, alguien, no sabemos si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado o el contratista, había por lo menos recibido $1.5 millones en el material que se saca de allí.
Y ahí es cuando usted dice, esto no cuadra, y cómo es posible que haya un contrato que no habla de dinero. Dicen que hay una regalía de $1. No se dice a quién se le dan, supuestamente es al Estado. No dicen a qué cuenta va. El contrato es, en ese sentido, hace silencio. Lo único que menciona es que es $1. Al día de hoy no sabemos a dónde va el dinero en efectivo que allí se recibe. Lo que tenemos, nuestra investigación encontró un recibo, y esto es bien importante porque el contrato estipula en la cláusula 8ª, y es muy específico en esos términos, que se tiene que llevar una bitácora, es la palabra que utiliza, y me corriges, Carmen, de todos los camiones que entran, y se tienen que firmar los conduces, que es ese recibito que ahorita poncharon en pantalla. El recibo, y es el que está impreso, si lo y el que queremos se así supone, impreso, el que se supone que presente, que firme, porque hay una monitora y lo establece el contrato, Norma Reyes. Y en este ejemplo que nosotros imprimimos, no está la firma de la señora Norma Reyes, ni tan siquiera está su nombre en letra de molde como lo exige el contrato. Así que esto es bien importante porque, irónicamente, en el recibo sí está la firma del camionero y sí escribió el nombre de molde. Así hay una tablilla. Y hay una tablilla también, por eso no la mostramos tanto y está un poquito borroso, ¿verdad? También queremos proteger esa información. Pero ella no está firmando allí. Ahora, la investigación de los vigilantes la ubica según unos informes, ¿verdad?, de los vigilantes, diciendo que ella es la persona que es monitora de esa operación y que ella se limita a firmar los conduces. Así que aquí tenemos al primer funcionario de la autoridad de acueductos, de acueductos y alcantarillado, como dice nuestra historia, yo no sé nada, ¿no? Como una actitud de yo no sé. En este caso, pues la señora, aunque se identifica como la monitora, que está llamada a hacer su trabajo en ese contrato, ¿verdad?, del que tú hablabas, no firma los conduces según la evidencia que nosotros tenemos. Y eso no se refuta, por otra parte, en los informes que a lo mejor en aquella visita, cuando fueron los investigadores, ella lo pudo haber hecho, no se hizo. Así que eso nos llama a suspicacia. Otra cosa es que no nos han contestado cuántas regalías. Y no solo hay regalías por ese contrato de $1, es que también ese mismo día... No, el contrato no es de $1. Perdón, la regalía. Eso es lo más interesante. Y no es un contrato. Exacto. Es regalía. Y, por otra parte, que es otra cosa por lo que los multan los vigilantes, ellos están utilizando agua del río para operar las máquinas, según nosotros también constatamos en las historias. Exacto. De cómo funciona la cantera. Y por eso los multan con una multa de $500 por el aprovechamiento de la franquicia del agua. Ya ahí la compañía está en violación de varias cosas. Una de ellas puede ser el permiso, los términos del permiso, y otra, por otra parte, es el uso de la franquicia del agua. Lo que quería significar con el uso de la franquicia del agua es que no solo no sabemos si se ha dejado de pagar $1 por lo que estipula el contrato, cuánto se ha dejado de cobrar. Y no queremos cobrar por agua que destruya los recursos naturales. Lo que queremos es significar que hay un robo mayor, aparte del que hay con la destrucción de la naturaleza o la trama que puede haber aquí detrás, como tú bien y lo señalamos en el artículo. Esto es una transacciones en efectivo. Son transacciones en efectivo, es una operación comercial y el Estado se supone a gran escala que no pueda pagar por operaciones comerciales, que no tiene un interés y que no tiene un recobro de esas transacciones comerciales. Aquí hay una explotación de los bienes de dominio público, los recursos naturales, el recurso del agua, vamos a empezar por ahí. Y lo que no está claro es como un contrato que no firma Doriel Pagán, no lo firma ella, lo firman dos funcionarios, la directora de la División de Presupuesto, quien estuvo en algún momento en la División de Finanzas, que también está señalado por la Contralora de Puerto Rico por un periodo de tiempo entre el 2017 y el 2020 con relación a unas auditorías que se dieron en la Autoridad de Acueductos cuando era el director de la Oficina de Finanzas. Todo no solamente irregular, sino que no habla de la sana administración, que incluso yo he escuchado, y ustedes lo han comentado,
que el gobernador Pedro Pierluisi dice que la presidenta de la Autoridad de Acueductos es la persona más eficiente en su trabajo. No nos contesta las llamadas. Tiene una persona de comunicación que nos ha contestado que todavía está esperando las aprobaciones, porque estas peticiones de información pasan por diferentes aprobaciones, fue lo último que nos dijo anoche. Y al día de hoy, una funcionaria pública que cobra de la chequera del pueblo de Puerto Rico no le da explicaciones al país. No le da explicaciones. En medio de una sequía. Cuando llegamos al contratista, ustedes nos preguntan si allí hay caseta. Allí hay caseta. Hay guardias armados. Y están, pero mire... Y hay un camper. Súper adiestrados para no dejar entrar a nadie. No querían dejar entrar incluso a los vigilantes. Los vigilantes tuvieron que entrar después de hasta cierto punto un medio forcejeo, no físico, pero un forcejeo verbal, porque no los querían dejar entrar. Los vigilantes que pueden hacer esas inspecciones allí toman cuenta de todo lo que está pasando, pero en un momento dado la persona que es el dueño de la corporación que contrata con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, Caribbean Island Construction, es parte de ese encuentro con los vigilantes y saca permisos y no deja, y dice que tiene permisos que están, no los tiene allí físicamente y los entrega, etcétera. Carlos Rubén Rodríguez Camacho es este personaje que no solamente tiene esta corporación Caribbean Island Construction, tiene por lo menos otras dos corporaciones. Una corporación que está allí en Arecibo, en el barrio Islote. Caribbean Composting. Caribbean Composting. Y es ese personaje que gracias a las fuentes pudimos verle la cara, porque bendito no contesta el teléfono, yo no sé por qué. Un hombre joven, tan joven como yo tengo 57 años, debe tener quizás unos cuantos menos. Y es este personaje que firma ese contrato y da cara en algunos momentos con los vigilantes. Pero, y yo no voy a decir con quiénes tiene más relación, porque eso es una historia que vamos a sacar mañana, también es esa persona que trae a otras personas que están cerca o no sabemos por qué están cerca de esta operación. Ahí también lo que pasa es que tenemos un personaje que nos enteramos que por una parte tiene muchos contratos, tiene mucho poder económico, pero por otra parte es una persona que socialmente no se reconoce como otros desarrolladores que son aportadores políticos a partidos, van a las fiestas de los políticos sin ningún reparo, ¿verdad? Y ellos socialmente no tienen ningún problema con que los identifiquen como aportadores políticos. Este señor no tiene ese perfil. No. Ahora sí tiene unos grandes contratos, y lo interesante del tracto de la investigación también es, como tú mencionaste ahorita, que el señor Rodríguez Camacho siempre está diciendo que lo estamos bregando, que lo vamos a bregar ahorita, que no lo tengo ahora, pero mi secretaria Migdalia Orama te trae un sobre, y te lo va a traer un sobre de un consultor mío. Y entonces cuando vemos a la gente que empieza a aparecer alrededor del personaje, nos está sobre todo, y está consignada en la investigación de los vigilantes, que aparece un exsecretario del Departamento de Recursos Naturales. Esa es la información que vamos a sacar mañana, que tiene que estar súper pendiente, porque todos esos personajes están conectados. El área de Arecibo es esa área que yo no sé por qué Tomás Rivera Schatz le importa tanto. Tomás Rivera Schatz tiene propiedades en Isabela. Siempre ha estado conectado con Tania Vázquez, la ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales, que también tiene intereses en esa área. Hay otras áreas ahí en el norte, y es de esos personajes que se repiten, de esos personajes del Partido Nuevo Progresista, que tengo que decir que son del Partido Nuevo Progresista, que no es el caso del contratista, porque no es el perfil de una persona que tenga algún vínculo político partidista. No lo tiene. No. Ahora, tiene contratos con Villegas el que llega. Desperdicio sólido, el DRNA,
composta, por las compostas, etcétera, tiene municipio de Mayagüez, en los municipios, tiene municipios del oeste, PNP. Hay múltiples contratos. Ha tenido 38 millones de dólares en contratos con el gobierno, interesantemente, a partir de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pero el perfil que puede tener otros contratistas de haber sido aportador no lo tiene. Y eso hay que decirlo porque es así. Yo creo que lo más interesante también de esta investigación, para entrar y con esto terminar porque nos faltan 10 minutos, Marcos, es precisamente cómo los vigilantes llegan a tener una investigación sólida desde el punto de vista de los documentos hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Porque pues uno tiene fuentes, pero las fuentes llegan hasta cierto punto y no necesariamente podemos tenerlos todos. Y yo no tengo duda de que este expediente es gigantesco. Es que allí en el departamento hay unos funcionarios que son los expertos en estas materias, que parecería, no tenemos los documentos, pero parecería por la información que han estado disponibles para mantener ese nivel de investigación desde esa pericia. Como tú decías, biología, geología, los expertos en todo el asunto de las divisiones de ecología terrestre. No olvidemos que la Junta de Calidad Ambiental es parte del departamento, porque es parte de la reingeniería de agencias públicas que hizo el gobierno de Luis Fortuño y en este caso Ricardo Rosselló Nevares, empezado por la administración de Pedro Rosselló. Eso a mí me parece importante porque si las agencias públicas tienen el problema que tienen hoy de desinstitucionalidad, no necesariamente es por esa gente que están dispuestos a hacer su trabajo. Lo que nuestra pesquisa encontró es que en este caso, por lo menos, y cuando se asignan los recursos que tiene el Departamento de Recursos Naturales para llevar una pesquisa que comienza en el plano criminal, ¿no? Y también evoluciona a un plano científico, porque esa es la complejidad que ellos tienen. El trabajo está ahí. Los informes de biología terrestre, del experto en especies acuáticas, todo lo que hemos visto en el caso está muy bien llevado. También hacen recomendaciones, lo que nosotros recogemos en nuestra investigación, de posibles leyes ambientales. No es que consultamos ni con abogados, es que no hacía falta porque está constado en documentos públicos. Recuerden que estas personas tienen doctorados en biología, en especies acuáticas, en geología, en conservación de ecosistemas. Y las violaciones que se le imputan en los informes, por lo menos son 6. Pueden haber más, porque sabemos que faltan informes. Pueden haber más, se imputan 6, entre las que están violaciones a las leyes de bosques de Puerto Rico, violaciones a la integridad de la zona protegida del Carso, violaciones a la ley de la vida silvestre, varias de ellas porque hay especies distintas, hay boa puertorriqueña, entre otras, especies en peligro de extinción. Como les hablé ahorita, aprovechamiento ilícito de la franquicia de aguas, alteración de hábitat. Recuerden que el Carso, por ser una zona protegida de planificación especial, eso quiere decir que tiene unos atributos ecológicos y unos servicios ecológicos distintos, claro, que son para la naturaleza y para funciones que nosotros necesitamos. Si el Carso se desintegra, ahorita tú decías, y es el lugar con más capacidad de retención de agua en Puerto Rico va a tener grandes problemas del agua. Ahorita tú dijiste que también es el lugar donde más se retiene agua. El río Grande de Arecibo es el río con más precipitación que tiene en Puerto Rico, exacto, que viene desde Adjunta. Por lo tanto, ese superacueducto en algún momento tuvo una lógica, ¿verdad?, de un río que es muy caudaloso, uno de los 3 más caudalosos de Puerto Rico, para captar agua. Sin embargo, y de eso vamos a hablar mañana, porque aquellos lodos, aquellas aguas trajeron estos lodos, exactamente. Aquel megaproyecto también que tuvo sus vicisitudes jurídicas, y sabemos que mañana vamos a hablar de eso. Hoy, irónicamente, y en un contexto de sequía, parece increíble que estamos ante los mismos problemas. Otra cosa que vamos a ver en este caso mañana, y que adelantó un poco Carmen, es que
parece ser que se está enquistando esa línea fina entre consultor político y operativo político en las agencias de gobierno, no solo en las altas esferas, sino regionalmente. Claro. Y que hay una gran conexión entre ellos. Y entonces acá en las agencias lo que encuentra el tracto nuestro y lo que nosotros analizamos es que hay unos empleados de confianza de la agencia, en el caso de recursos naturales, en el caso de acueductos también, el ingeniero Bermúdez que aparece mencionado, es oficial de cumplimiento ambiental. En el caso de Bermúdez diciendo que no sabía nada y negándole a los propios vigilantes que estaban preguntándole por la investigación. Exacto. Mira, aquí no está pasando nada. Si yo hablé con Irán le escribe Irán sin la H, se inventa un email que no sabemos si en realidad habló con el señor a quien se refería Irán, que es el director de la Oficina Legal de Recursos Naturales, o si hizo una falsa representación. Por otra parte, el tracto documental que tenemos no demuestra que la comisionada Ronda diga nada. Bueno, María Cruz. Y Cruz... esto es muy importante porque ella está recibiendo oficiales. Hay unas cosas que ellos se hablan por la cadena de mando y lo entendemos porque es parte de su disciplina y es una confianza que ellos se tienen, como una cadena de mando que tienen. Pero cuando se entregan documentos oficialmente, ella no dice ni recibido. Oye, Carmen, cuando a ti te envían un email con cualquier cosa, recibiste la factura, te están hasta facturando, tú no quieres la factura, recibido. Claro. Es nominal, ¿no? Y eso no aparece aquí. Voy a terminar con el asunto de Ronda. Fíjense cómo empezamos hablando de lo importante que es a este contexto Rafael Machargo, en el contexto de hoy, en términos temporales, de lo que es una noticia hoy, que tiene que ver con que se reunía con Quique Questel para negociar una multa que Recursos Naturales le estaba dando con relación a aquel robo de la zona marítimo terrestre. No es casualidad que en ese contexto exista una persona como Aydelín Ronda, que exista en el contexto del Camino del Indio y la Bahía Estuarina de Investigación de Jobos en Salinas. Estamos hablando de los mismos personajes y nosotros aquí hablamos mucho de los elementos comunes, así como el elemento común de la investigación de del financiamiento de las campañas del 2020, tiene que ver con John Blakeman y José Fuentes Fernández. Aquí los elementos comunes no fallan. Yo no sé si es porque el país es pequeño, porque hay menos PNP, porque hay menos estadistas con la capacidad de meterse a hacer este tipo de gestiones en las agencias de gobierno, pero son los mismos y tienen un perfil clarito. Y Aydelín Ronda es uno de ellos. Mañana tenemos esa historia, porque cuando vean cómo es que se reparte el bacalao, quién es quién llama, quién coge el teléfono, quién es el consultor, ahí es que uno se da cuenta, como siempre digo también, que cuando tiramos los muñequitos en la mesa, todo cuadra. Gracias, Marcos, por estar invitarme, Carmen, en el programa, porque la investigación realmente ha sido importante desmenuzarla. Este es el principio. Ahí están todas las historias, las dos historias que se publicaron hoy entre iboricua.com y bonitasradio.net. En todas las plataformas de Bonita hay videos, hay audios, tenemos el podcast que un poco establece por qué es que quisimos hacer una investigación en conjunto, lo que es importante para el periodismo, seguir y gestionar alianzas. El viernes vamos a estar con la compañera Mili Méndez de Construyendo para esas otras audiencias esta investigación. Yo creo que es importante, nosotros desde el día 1 que iniciamos este proyecto periodístico dijimos que la meta más grande era que el país volviera a tener un periodismo realmente de contenido, de profundidad, y que la importancia de la información no se quede entre unos y otros, sino que salga y ustedes tomen decisiones cuando reciban la información. Así que te agradezco. Gracias, como siempre, también. Mañana es otro día. Nosotros recuerden que estamos en bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación también recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico.
00919-4000. Gracias por estar, gracias a Buen Vecino Café, a las cooperativas Abraham Rosa, a la cooperativa de Vega Alta, Manuel Cero Gandía y Juana Díaz Coop. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último.